pero vamos a Primera de Juan, retomemos y hablamos un poco, solamente un poco, del verso 18 de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 18, hablamos solamente un poco, hicimos una pequeña introducción de lo que es el anticristo, porque es lo que Juan está hablando aquí. Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Dice el apóstol escribiendo a los creyentes: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y vimos que el anticristo, si bien es cierto, no se puede ver tanto como una persona, que sí lo es, pero sino también es una actitud que se encarna o encarcela a las personas en cada generación desde que Cristo vino por primera vez. Y hay muchos anticristos, pero cuando Juan habla del anticristo es una persona final. A través de la historia, en realidad, la palabra anticristo viene de dos palabras griegas, Christos y anti, que significa todo aquel que se opone a Cristo, todo aquel que se opone a Cristo o todo aquel que tome el lugar de Cristo. Ese es un anticristo. Y normalmente Juan nos está hablando acerca de estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, nos está hablando de que tengamos la seguridad de que somos salvos y nos da las características, y hemos visto a través del capítulo 1 las características que podemos tener los creyentes y nos da la seguridad de ello. Entonces, una de las cosas que también podemos ver aquí es que todo aquel que no es creyente está en contra de Cristo, aquel que no es hijo de Dios está en contra de Cristo y en cierta manera también la figura del anticristo se ve en ellos. Pero está hablando de un personaje final y vimos eso. Y también, como les dije, aquellos que son personas que toman o tratan de tomar el lugar de Cristo. Y ahí nos quedamos. Ahora, ¿a quiénes escribe? ¿A quiénes está hablando? Y esto fue el punto donde nos quedamos. Dice hijitos. ¿Recuerdas? Hijitos. Pagaya es la palabra para niño pequeño. No es hijos. Lo que figura en el mismo capítulo vimos que el verso 12 y el verso 13 tienen la misma palabra hijitos, pero el del verso 12 se refiere a hijos de alguien y el verso 13 se refiere a niño pequeño. Es decir, el verso 12 se refiere a todos en general, todo creyente, y el verso 13 va a desglosarlo. Es decir, hay creyentes, es decir, niños pequeños, recién nacidos en las cosas de Dios, recién convertidos, hay los jóvenes y hay los padres. Es decir, está hablando de los creyentes y su nivel espiritual, niño pequeño, joven y padre. Pero el verso 12 está hablando a hijos en general, a los tres grupos, y el verso 13 a este hijito se refiere a niño pequeño. El mismo término, Pagaya, usa para el verso 18, es decir, os escribo vosotros, eh, hijitos, ya es el último tiempo. Es decir, a ustedes, niños pequeños, es decir, a los que están recién convertidos, a los que están ah, empezando su camino en la fe. ¿Y qué les dice? Eh, ya es el último tiempo, los advierte, les avisa. Son niños en el sentido espiritual y por eso ellos deben de tener mucho cuidado, deben de saber. Ellos están empezando su peregrinación en el camino de Dios. Por lo tanto, les está advirtiendo que ya el anticristo o ya estamos en el último tiempo y han surgido muchos anticristos. Por lo tanto, deben de tener cuidado. Ahora, otra de las cosas que vimos es que está mencionando aquí, ya es el último tiempo. Está escribiendo Juan hace 2000 años. ¿Y qué significa con que ya es el último tiempo? ¿De qué está hablando? Está hablando del último de los tiempos, de las eras. ¿Cuándo empezó esto? Cuando vino Jesucristo. La última hora comenzó cuando Jesús llegó. Solo hay dos edades descritas en el Nuevo Testamento. La edad presente, que se inició cuando Cristo vino a la tierra, y la edad por venir, que será cuando Cristo regrese a la tierra.
a establecer su reino milenial, no por el arrebatamiento. En el arrebatamiento no regresa a la tierra, en el arrebatamiento simplemente va a estar en el aire. El segundo periodo, la segunda edad que está por venir es cuando él establezca su reino milenial. La edad actual es esta edad malvada, esta, como lo llama, así lo llama Pablo, esta edad malvada presente. Es la época dominada por el mal y donde han surgido muchos anticristos y va a haber una figura final de él. Y vamos a desarrollar todo esto esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites nuevamente congregar, nos permites, Dios, abrir tu palabra con libertad y poder estudiarla. Te rogamos, Dios, que nos ilumines y nos ayudes a tomar decisiones que te honren. Padre Santo, es mi oración habitual por cada lugar en el mundo entero donde tu palabra está siendo predicada en estos momentos, sea glorificada. Dios, quiebre corazones, traiga muchos al arrepentimiento. Oro también por aquellos que hacen esta labor en el campo misionero. Preserva sus vidas, cuídalos, Dios, a sus familias, sus necesidades sean cubiertas, entendiendo que nosotros somos ese medio que tú utilizas, Dios. Gracias por este tiempo. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, la edad actual es la edad malvada, la época dominada por el mal. En la era venidera, que es el último de los tiempos, el reino de la justicia va a prevalecer en el mundo. O sea, hay dos edades que quedan, la edad actual, dominada por el mal, y la edad venidera, que va a ser una época de justicia, va a prevalecer la justicia en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo va a gobernar con mano o con bala de hierro en el tiempo del milenio. El reinado milenial de Cristo se prometió en el Antiguo Testamento, se prometió en el Nuevo Testamento y se describe al final del libro de Apocalipsis. Tú puedes buscar el libro de Apocalipsis y vas a encontrarlo a él. Pero la edad actual es la edad malvada, donde se está desarrollando lo que Juan está escribiendo en el verso 18. Juan dice que es el último de los tiempos, es la última hora de la actual malvada. ¿Y cómo sabemos que es la edad última? Dice, hijito, ya es el último tiempo. Ah, ¿Y cómo sabemos que es el último tiempo? Porque el Mesías ha venido. Las profecías decían que el Mesías vendría al final de la época, al final de todo esto, vendría a establecer su reino. Ahora, hay un pequeño inconveniente, tal vez. Los profetas del Antiguo Testamento no supieron esta división entre la primera venida del Mesías y su segunda venida. Es decir, ellos no podían entender que habría varios miles de años entre la llegada original del Mesías y el establecimiento de su reino. Ellos no sabían esto, aunque en Isaías capítulo 53 nos menciona que el Mesías debería de morir y luego levantarse nuevamente, pero no hay nada más en el Antiguo Testamento que nos mencione que hay un lapso de tiempo entre la llegada del Mesías y su establecimiento del reino milenial. Es por eso que para muchos de los profetas del Antiguo Testamento y aún para los judíos pensaban que llegó el Mesías y de inmediato va a establecer su reino milenial. Eso le pasó a los apóstoles. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 20, hablando de esto? Mateo capítulo 24, le dice, ¿cuándo vas a volver por tu reino? Ya vas a morir, pero vas a seguro venir de inmediato. Porque no se conocía abiertamente que hubo un lapso de tiempo entre la venida del Mesías y su establecimiento del reino, literal, milenial. Hay un lapso de tiempo, pero el único que lo menciona es Isaías 53, que iba a morir y después de un lapso de tiempo establecer su reino milenial. Ahí está diferencia. Hay esta diferencia de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya han pasado más de 2000 años o casi 2000 años de la muerte de Cristo. Y aún no viene a establecer su reino milenial. Pero estamos ya en el último de los tiempos. Es algo que se está revelando abiertamente en el Nuevo Testamento y es una gran bendición para nosotros poder tener todo esto. Ahora, aún, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, verso 4, no lo buscamos, pero Pablo escribiendo a la iglesia de las regiones de Galacia, dice, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Entonces fue el momento perfecto cuando Dios envía a su Hijo, en el último en el momento preciso, en la plenitud del tiempo. Es por eso
que podemos entender que estamos en el último tiempo porque ya vino Jesucristo. Y ahora, Hebreos capítulo 1, verso 1 nos menciona y nos dice, Dios habiendo hablado de diferentes maneras a nuestros padres por los profetas, en esta época nos habla por medio del Hijo, en estos últimos días. Entonces, con la llegada de Jesucristo a la tierra, con la encarnación de Cristo, se inicia el periodo, lo que Juan llama el último tiempo o los últimos días. Entonces, todos nosotros estamos viviendo en los últimos días. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos viviendo al final de los últimos tiempos, de los últimos días? ¿Cómo sabemos eso? Ah, mira lo que dice el verso 18. Porque Juan lo dice. No hay más que buscar, no hay que ser muy entendido en cuanto a esto. Dice, ya es el último tiempo, así de sencillo. Ya es la último o los últimos días. Y como sabes, dice, oíste que el anticristo ha llegado. Y esta es la característica de los últimos tiempos o de las últimas horas. La llegada del anticristo. Por eso sabemos que es los últimos tiempos. Ahora, ah, Juan está hablando, está mostrándoles escatología, es decir, eventos del futuro, eventos por venir, esta cosa que está sucediendo y va a suceder más adelante. Juan les dice, hay muchos anticristos. Ah, ¿Has oído que el anticristo está llegando? Ahora, ¿cómo sabes? La otra pregunta que podríamos hacerlo a Juan, ¿cómo han escuchado esto? ¿Cómo sabían que iba a haber un anticristo final? Si de hecho la palabra anticristo no aparece en ninguna otra parte de las escrituras. En el único lugar donde aparece la palabra anticristo por primera vez es recién con Juan. Recién con Juan introduce esta palabra de anticristo. Entonces, ¿cómo Juan puede decir, vosotros oísteis que el anticristo viene? ¿Cómo lo sabían? ¿Cómo sabían estas personas que el anticristo ya estaba en camino y su figura ya estaba dándose en diferentes maneras? Ah, si conocían el Antiguo Testamento, lo sabría. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11 hablan del anticristo. Hablan de este personaje. Pero aún más, Juan escribe esta epístola en los años 90 aproximadamente. Juan escribe esta epístola en el año 90 o un poco más, poco menos. 40 años antes de Juan, es decir, 40 años antes del año 90, en el año 50 aproximadamente, se escribe Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses es una carta del apóstol Pablo, valga la redundancia, a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, donde sí se hace mención de este personaje del anticristo, pero no se le llama anticristo, se le llama hijo de perdición, ¿correcto? Entonces, Juan o los que están recibiendo la carta de Juan, es muy probable que conocían muy claramente a los escritos del apóstol Pablo. Y te vuelvo a repetir, el anticristo final es una figura solitaria, pero a lo largo del tiempo hay muchas figuras del anticristo, porque cualquiera que se oponga a Cristo, es un anticristo, o cualquiera que quiera tomar el lugar de Cristo, ese es también un anticristo porque es un falso Cristo. Entonces, ah, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Tengamos cuidado. Pero ¿a quiénes se dirige? A los niños pequeños. ¿Por qué? Vimos en las tres categorías. Niños pequeños, es decir, a los recién convertidos. Y vimos cuál es la característica del recién convertido. Ellos no están pensando en doctrina, no tienen el conocimiento doctrinal, y Juan lo compara con el crecimiento natural de una persona y lo hace paralelo al crecimiento espiritual. ¿Cómo son los niños pequeños? Mismo, ¿recuerdas? El niño pequeño ve a su papá y solamente por afinidad, o su mamá, y por afinidad no quiere soltarse de él.
Él no está discerniendo. Bueno, esta es la persona que va a tener el cuidado sobre mí. Esta es la persona que me va a nutrir, me va a alimentar, me va a hacer crecer grande. Es la persona que me va a dar una profesión con la cual yo voy a poder sustentarme el resto de mi vida. ¿Eso piensa un niño pequeño? Si eso piensa tu hijo, wow, ¿dónde está para sacarle ADN y reproducirlo de inmediato, hermano? No piensa eso, no piensa eso, ¿sí? Un niño pequeño no piensa eso. Simplemente ve papá, mamá y se tira contra ellos. Pero a su vez tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque él no sabe discernir el peligro. Una de las pruebas que te digo es todos los niños tienen complejo de meter dedo en el tomacorriente. No sé qué hay en eso, hermano. No sé por qué les atrae eso a los niños pequeños. No sé qué hay ahí. No sé qué de fantástico pueden ver los niños pequeños en esa cosa blanca o crema, no sé. Pero hay que estar, no sé por qué los niños pequeños, que, hermanos, para ellos lo mismo es un plato de cemento, un plato de alfombra, un plato de loza, porque cualquier cosa, de donde sea, se lo comen a la boca, ¿no? Todo el piso es un gran plato para ellos, ¿sí? Todo, cualquier cosa, y están metiéndose a la boca lo que sea. ¿Has visto eso? Se les cae, ellos ni sufren ni padecen, lo cogen ahí, están comiendo tal vez un helado, se les cae en plena tierra, ellos ni sufren ni padecen, cogen y se lo meten a la boca. No te lo meten, porque ellos no pueden discernir. Viene papá y va, lo abraza. De pronto le duele el estómago por haberse comido eso y viene papá, mamá, lo abrazan y lloran en su regazo. No tiene discernimiento. Y también hay que cuidarlos. Te dije esto, ¿no? Hay que decirles, no hables con quién, con extraños. Ten cuidado con quienes hablas. Ten cuidado quiénes son tus amigos en las redes. Ten cuidado de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no saben discernir. Piensan que no hay maldad en el mundo. Su inocencia no les permite ver aún más allá de la bondad del hogar. Su inocencia, o el prisma de los lentes de su inocencia, no les permite ver la maldad que nos rodea en el mundo. No les permite ver eso. Ellos, si están en la calle y se les va la pelota, pueden pasar por coger su pelota en medio de la Panamericana y no piensan que ese carro los va a matar, ¿no? Hay que tener cuidado con ellos. Hay que prevenirlos, hay que tener mucho cuidado. Del mismo modo, en la parte espiritual es lo mismo. Aún tú no tienes un conocimiento desarrollado. Aún hay que tener cuidado de que nadie te vaya a engañar, de que no vayas a ser llevado por cualquier viento de doctrina, de que cualquier religión o cualquier pseudo que dicen hablan de Dios, pseudos cristianos, simplemente porque esgrimen cualquier cosa sobre la Biblia, sea lo correcto. Y hay que cuidarlos a ellos de que no se desvíen de la fe, de qué cosas miran en las redes, dando permisibilidad diciendo que es de Dios. Entonces hay que cuidarlos. Entonces, ¿a quiénes escribe Juan? A estas personas. Dice a estos niños pequeños, recién convertidos, recién que están empezando en el camino de la fe. Dice, hijitos o pequeños creyentes o recién convertidos o hijos espirituales que recién están en el camino de la fe. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Alto, alerta, muchos anticristos. Personas que te van a decir que Jesucristo no es Dios. Y te digo lo que te dije hace 2 o la semana pasada. Lo que estaba aquí es el agnosticismo a flor de piel en la época de Pablo, en la época de Juan, rodeando el Asia Menor y aún ciertos lugares de Europa. El gnosticismo. ¿Ya? No agnosticismo, no el agnóstico, sino el gnosticismo. El agnóstico es otra cosa, el gnosticismo es otra cosa. El gnosticismo negaba la deidad de Jesucristo. Ellos decían, Jesucristo, el que se encarnó, no puede ser Dios, porque la materia es mala. No importa si sea que se diga ser Dios o no, pero la materia es mala. Entonces, como la materia es mala, no puede ser Dios encarnándose en algo pecaminoso. Por lo tanto, Él no ha sido Jesucristo. Y esto era la tendencia de creencias en esa época. Entonces, Juan dice, ten cuidado porque bajo este raciocinio, ¿verdad? Pues si la materia es mala, entonces él no puede encarnarse. La lógica parece convincente, pero ¿qué es lo que va a destruir esta lógica? Recuerda a los jóvenes, va a destruir el conocimiento de la palabra de Dios.
Dice, vosotros sois fuertes y han vencido al maligno. Capítulo 2, verso 14. ¿Por qué? Dice, vosotros sois fuertes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Ah, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por la palabra de Dios. Cosa que aún los niños pequeños espirituales necesitan conocer, necesitan saber. Por eso hay que cuidarlos. Entonces, Juan está diciendo, hay muchos anticristos. Tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿cómo conocieron ellos? Y como te digo, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Nos va a ayudar un poco lo que ellos ya han sabido 40 años antes de lo que Juan está escribiendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Ya? ¿Qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué no vendrá? ¿Ya? ¿Qué no va a venir? No está hablando del anticristo. Miren lo que dice el verso 2. ¿A qué se refiere? Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Correcto? Está diciéndole Pablo a la iglesia de Tesalónica que nadie debe de engañarlos en cuanto a qué, que el día del Señor ya hubiera llegado. La iglesia de Tesalónica está sufriendo mucho, había mucha persecución y ellos creían que se habían perdido el rapto, porque el día del Señor, este día de juicios, que es una serie de eventos, es posterior al rapto. El rapto precede al día del Señor. Entonces ellos están sufriendo, están pasando calamidades, están pasando sufrimientos, están pasando a oprobio. Entonces ellos dicen, wow, estamos en el día del Señor. Nos quedamos, no fuimos arrebatados. Y eso era la enseñanza que se estaba dando. Por eso es que Pablo dice que nadie te engañe. ¿Correcto? Entonces, estaban siendo engañados de esta manera. Uy, te quedaste, ya fuiste ya. No eres creyente. Y Pablo les dice que nadie te engañe, porque el día del Señor, ¿qué va a pasar? No vendrá. Y una de las características es, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, va a venir primero la apostasía y tiene que revelarse el hijo de perdición, el hijo de destrucción. Aquí se nos presenta a este personaje como el hijo de perdición. Ahora, si tú recuerdas, ya hemos predicado de esto, si tú recuerdas, esta es costumbre hebrea. ¿Por qué a Jesús se le condenó diciendo que era blasfemo? ¿Recuerdas? ¿Por qué los fariseos decían, tú te haces Dios? Ah, ¿recuerdas cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos? ¿O yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de vuestro Padre? ¿Recuerdas esto? Cuanto a la costumbre hebrea, cuando tú te identificas, por ejemplo, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Se identificaban mucho los fariseos. ¿Por qué? Es decir, somos del mismo linaje y de la misma esencia genética de Abraham. Si tú eres hijo de Dios y te dices ser hijo de Dios, tú tienes que ser de la misma esencia de Dios. Es decir, tú tienes que tener una esencia divina. Por lo tanto, tú eres Dios. Entonces eres blasfemo porque tú te estás haciendo Dios. Ese era cuando para un hebreo decía yo soy hijo de tal. Tengo que tener la misma esencia, o sea, la misma esencia que él. Si no aclaras como Pablo, hijo en la fe, ¿correcto? ¿Recuerdas eso, no? Espero de que sí. Ahora, ¿por qué te traigo a colación esto? ¿Cómo se le llama a este personaje? Hijo de perdición.
Porque es la esencia de ¿quién? De Satanás. Porque esto es lo que va a hacer su perdición. Él es de la misma esencia que él. Es el hombre, el hijo de perdición, el hijo de destrucción. Verso 8 del mismo capítulo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y prodigios mentirosos. Miren, el verso 9 lo identifica como el venidero. De acuerdo a la actividad que él va a hacer, viene con el poder de Satanás, con signos y falsas maravillas, con todo el engaño que pueda tener para poder, obviamente, engañar a todas las multitudes de aquella época. Entonces Pablo está diciendo, miren, claramente no pueden estar viviendo en el día del Señor. ¿Por qué? Porque este juicio todavía no ha venido. El hijo de destrucción no ha venido y no ha cometido la apostasía. ¿Recuerdas? Hasta que no haya la apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? En una definición corta, apostasía es revuelta o rebelión. Ya se menciona en Josué capítulo 22, verso 22, no lo vamos a buscar, pero se menciona ahí. Ah, en una definición corta, apostasía es revuelta o rebelión. Una definición más larga y más detallada significa un abandono deliberado, un abandono adrede de una posición anteriormente profesada. Te lo vuelvo a repetir. Apostasía, definición corta, revuelta o rebelión. ¿Ya? Una definición más larga y más apropiada es un abandono deliberado de un puesto anteriormente profesado. ¿Se entiende? Es un abandono deliberado, es decir, un abandono, yo abandono a propósito lo que antes creía. Eso es apostasía. Yo creía esto, pero abandono esa posición de creencia de manera voluntaria. Es decir, soy un desertor. ¿Correcto? Eso es apostasía. Pero no solo es un abandono general de las cosas de Dios, ¿ya? Porque esto va a suceder siempre, ¿sí? Hay abandono de lo que tú creías. Vas a ver, no solamente aquí, en muchas iglesias, muchas congregaciones, gente ir y venir. ¿Por qué? Porque en un momento creen algo, después abandonan esas creencias. Es apostasía eso. Porque es un abandono de lo que tú creías, un abandono deliberado. Ah, porque hay gente que viene, y cuando hablo de iglesia no me refiero a esta congregación solamente. No seamos, no querramos ocultar eso con un dedo. Por este lugar han pasado mucha gente que ahora ya no está en los caminos del Señor, por años. Yo tengo aquí más o menos 30 y tantos años, 30 años aproximadamente, hasta más creo yo. Tengo, por no decir 40 años aquí, en la iglesia. Sí, soy viejo, hermanos. Dilo nomás con confianza. Haz ese murmuro de, sí, sí. Ya. Lo que has pensado en la mente, te doy el permiso de que lo exclames de boca. Y en ese tiempo, hermano, puedo recordar mucha gente que ya no está en las cosas, en los caminos del Señor. Sí, son apóstatas. ¿Por qué? Porque creyeron algo en un momento, pero deliberadamente dejaron esa posición. Es decir, como te dije, ah, una posición que antes profesaba. Ellos venían y creían y decían, pero, como te digo, hay mucha gente que cree superficialmente y esto lo hemos visto en la parábola del sembrador.
Ah, hay deserciones, sí, siempre lo hará, hermanos. A lo largo de la historia hay deserciones. En Apocalipsis capítulo 2 o capítulo 3, no recuerdo ahorita, creo que es el capítulo 3, nos va a hablar de la iglesia de la Odisea, que tiene una identificación superficial con Jesucristo. Pero ¿qué hace Jesús? Las arroja de su boca, porque no son ni fría ni caliente. Hay iglesias que dejan la fe verdadera. Habrá creciente, en estos tiempos, habrá creciente deserción de la verdad a medida que pase el tiempo. Las iglesias que una vez se aferraron a la verdad serán extraviadas, serán seducidas por demonios. Primera de Timoteo, ahí nomás, estamos en Tesalonicenses, volteas una página, encuentras Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, para ser temas exactos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y siempre te he tratado de hacerte entender de una forma clara esto. Cuando hablan de Pablo a Timoteo, cuando dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios, no es un culto satánico, por si acaso. Muchas veces pensamos, doctrina de demonios, un culto satánico. Así nadie va a entrar. Muchos no van a entrar así, por si acaso. Poquísimos. Tú has visto los que entran a los cultos satánicos, sabes, el porcentaje son mínimo. Pero acá dice muchos. ¿Y qué son? Lo que siempre te he mencionado. Aquellos que se disfrazan como la verdad, pero te llevan ¿a dónde? Al error. Ejemplos claros. Aquellos que dicen, paren de sufrir. Ven con nosotros y vas a parar de sufrir. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es, ven a Cristo y empieza a sufrir. Es lo que dice. Sí. ¿Y por qué vas a sufrir? Porque el mundo te va a aborrecer, porque el mundo aborrece a Cristo y a todos sus seguidores. Es lo que dice la palabra de Dios. No es que vas a parar de sufrir. Eso que se disfraza como Dios, pero te trata de desviar de la verdad, porque tu confianza está puesta erradamente, tienes la figura de un Dios de que si yo te doy dinero, tú me vas a devolver. Que mientras más dinero te doy, tú vas a curarme de cualquier enfermedad. Me vas a hacer prosperar. Doctrinas de que Dios nos ha llamado a todos a tener prosperidad. De que si tú estás misio es porque estás en pecado. Si tú no tienes dinero es porque estás viviendo un pecado total. Que si tú no tienes nada es porque, qué pecado hay eso. Porque Dios nos ha llamado a todos a tener mucho dinero. Y ese es el evangelio de la prosperidad. Dios quiere hacerte rico, Dios quiere hacerte millonario, Dios quiere que cuando tú abras toda la cena, todas las cosas se caigan encima tuyo porque la abundancia. Y yo dije, ¿y dónde queda Pablo? Cuando habla a la iglesia, a los filipenses en el capítulo 4, y él dice, gracias, porque yo he estado también, ¿qué cosa? Pero así. Un día tenía que tomar té solo, decía Pablo. Y no lo dice literal, te estoy mostrando lo que dice. Y Pablo dice, he sabido vivir en escasez. O sea, Pablo dice, he vivido en escasez. Y escasez, escasez. Abriera la cena, ni siquiera había telarañas. Porque ya me había comido esa araña la vez pasada, porque no tenía nada, literalmente. Entonces digo, ¿que Pablo vivió en pecado? ¿Estuvo en pecado y no se daba cuenta? Y en ninguna de las enseñanzas de Pablo puede encontrar que yo pequé y por lo tanto, ¿sabes qué? Pero sí Pablo enseña de que para que él no se gloríe, Dios le mandó una enfermedad. Le pone su estate quieto a Pablo para que no se gloríe. Eso sí enseñó Pablo, según de Corintios. Pero no enseña de que por pecado no hay comida en casa. Eso no lo encuentro, porque Pablo sí nos enseña ciertas cosas en cuanto a su vida, pero esto no. Entonces, son doctrinas de demonios que te hacen aparecer, sí, pues, ¿no? Promesas que son para Israel, te las hacen, te engañan diciendo que es para la iglesia y tú crees y ves a un Dios totalmente diferente del que debes ver y te conducen hacia una doctrina totalmente errada. Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que dice Pablo a Timoteo? En los postreros tiempos, en estos tiempos, muchas iglesias, muchos creyentes
porque la iglesia no es el templo, son los creyentes. ¿Qué van a hacer? Dice, apostatarán ¿de qué? Lo que antes creían, ahora deliberadamente ya no creen. No quiero mencionar, esto está siendo filmado y tengo mucha familia que ve por otros lados, pero sin mencionar lugares, una iglesia que yo asistía de pequeño, me compartió mi familia que ahora se ha desviado de la verdad. Está creyendo el Evangelio de la Prosperidad. Una iglesia, no era bautista, obviamente, te estoy hablando cuando era pequeño, pero ahora se ha desviado totalmente de la verdad y eso es triste. Y hace unos años, cuando fui con mi esposa a estos lugares, le dije, mira, yo asistía de pequeño aquí, inclusive tanto tiempo estuve aquí de pequeño en mis vacaciones que esos muros de ahí la construimos con todo mi mancha de escuela dominical. Le dije, mira, echamos, estaban construyendo la iglesia, ¿quiénes vienen? Y todos fuimos, y lampas, carretillas, y esas partes. Ahí están mis llagas, les digo. Y tiempo después mi familia me dijo que eh, se ha desviado de la verdad de esta iglesia. Me dice la que asistía de niño. Y es triste. Es triste porque entran personas con un evangelio diferente. ¿A qué? A desviarlo. Esos son doctrinas de demonios. Doctrina de demonios no es que se paran en un altar, cogen una cabra, hacen un sacrificio, visten todo bizarros de color rojo, con símbolos, estrellas de 5 puntas. Eso no es doctrina de demonios, hermanos. Es sutilmente engañarte para desviarte de la verdad, haciéndote creer que estás siguiendo a Dios. Y eso es lo que se está diciendo aquí, ¿qué cosa? Apostasía. Y eso es apostasía. ¿Correcto? Se van a alejar de la fe. Según de Timoteo capítulo 3 habla de lo mismo. Habrá un alejamiento de la verdad. Pedro escribe en su segunda carta que también los falsos maestros vendrán. Judas, en los versos 17 y 18, es un único capítulo, Judas, habla que va a haber desertores, ¿ya? Eso es la apostasía. Pero te quería mostrar qué es apostasía. Pero Juan no está mencionando eso por si acaso. No está hablando de un flujo general de apostasía. No está hablando de iglesias que abandonan la fe que creyeron o el cristianismo en general, ¿ya? Aunque definitivamente eso se está viendo actualmente, pero Juan no se está enfocando en eso, ¿ya? No está hablando. Está hablando aquí de la apostasía. Está hablando de un evento único. Todo lo que te he mencionado se está dando. Perfecto. Pero este es un evento único e identificable. ¿Ya? Este es un evento único y el identificable. Y dice, el día del Señor no puede estar aquí. ¿Por qué? Porque la apostasía no ha sucedido. Y lo primero que Pedro o Pablo, está hablando a la iglesia de Tesalónica, lo que estamos viendo, dice, no ha sucedido porque esta apostasía va a ser dirigida ¿por quién? Va a ser dirigida por el hijo de perdición. Porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay un evento que tiene que suceder. Hay un acto culminante. Hay una rebelión culminante que va a tener lugar, dirigido por este hijo de perdición. ¿Ya? Este hombre que desafía abiertamente la ley de Dios. ¿Estamos hablando de quién? Del anticristo. ¿Correcto? Ah, volvamos a primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Siempre ha habido hermanos, infractores de la ley, toda la raza humana en general. Ha habido millones de blasfemos a través de la historia que rechazan a Dios, que odian a Cristo a lo largo de la historia desde que Cristo vino. Hay personas que fingieron interés en Cristo, pero desertaron. Hay personas que en un momento dice que tomaron una decisión por Cristo, pero luego desertaron, abandonaron el cristianismo. Pero esto que está hablando Pablo, esto que está hablando Juan, está dirigida por una persona y en un momento único. Esto es enfático. Apunta a un tiempo definido, ¿ya? Y, y esta es la apostasía final, que es dirigida por el hijo de destrucción. Ah, y te vuelvo a repetir, recuerda, él es el hijo de destrucción, él tiene que llevar la imagen de quién es, de dónde viene su esencia. Lleva los genes espirituales de destrucción. Él pertenece a la destrucción. ¿Por qué? Porque pertenece al infierno. Ahora, hay algo que me, me llama la atención aquí. Se le llama hijo de perdición. ¿Sabes a quién más se le llamó hijo de perdición? Sí, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12, no lo vamos a buscar, pero Jesús llamó a Judas hijo de perdición. Ah, y Juan también, el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice que Satanás entró en él. Y cuando hablamos de este hijo de perdición, que se habla en 2 de Tesalonicenses, el anticristo, estamos hablando de una persona controlada por Satanás. Apocalipsis capítulo 13 nos menciona que Satanás está detrás de él. Satanás es que lo controla. Ah, y cuando menciona hijo de perdición, es el que está destinado a su perdición total. Su destino va a ser que el ser destruido. Y hay una profecía que se menciona en Zacarías que nos va a ayudar a tener un poco más de luz acerca de esto. Zacarías capítulo 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. 11:16. Dice así: porque he aquí yo levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Ah, Dice que este pastor, ¿qué es lo que hace? En lugar de cuidar al rebaño, ¿qué es lo que hace? Dice que no los cuida, los abandona, los mata para beneficiarse de ellos. ¿Ya? Un pastor que sacrifica a sus ovejas para llenar su hambre, pero dice que está condenado. Al final del verso dice que está condenado. Ay del pastor inútil, dice. Ah, y dice, menciona dos cosas. Su brazo va a ser herido a espada y su ojo, ¿qué va a ser? Oscurecido. El brazo representa su fuerza y su ojo representa su inteligencia. Y Dios va a destruir su fuerza y destruir su inteligencia con la espada de su mano. ¿Correcto? Cuando Dios haga esto, ah,
Dios va a hacer esto sobre este personaje. ¿Y quién es este personaje? El anticristo, ¿correcto? Ahora, ¿por qué todo esto? Volvamos a Juan, por favor, primera de Juan. Gracias. Oíste que el anticristo viene. Va a venir, hermanos. ¿Quién va a ser este personaje? No es Satanás, por si acaso, pero sí es una persona dominada por él, influenciada por él, gobernada por él. Está gobernada satánicamente. Es un genio malvado, intelectualmente superior que cualquier común mortal, superiormente, tiene una oratoria formidable, superior militarmente, superior económicamente, se va a convertir en el líder del mundo, se ofrece a sí mismo como el salvador del mundo, y si quieres llamarlo el Mesías, por muchos será llamado así, tan convincente como el Cristo, tan convincente como lo menciona el libro de Daniel. Ah, pero, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es este evento? Y creo que podrías leer el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de él, capítulo 17. Sería bueno que lo leas en casa. Solo para hacerte rápido, esta figura del anticristo es aquel personaje que va a hacer que Israel tenga paz mundial, va a firmar la paz con Israel. Él va a ser su protector. Después que la iglesia sea arrebatada, es este personaje que va a firmar la paz con Israel. Y el anticristo se va a manifestar en los años de la tribulación. Los primeros 3 años y medio, una paz aparente, aunque va a haber calamidades en el mundo. Pero la apostasía se va a manifestar, este momento apóstata se va a manifestar como cuando Jesús lo menciona en Mateo capítulo 24. Dice, cuando se manifieste el hijo de iniquidad. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 24, refiriéndose a Daniel, capítulo 9, si no me equivoco? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al mitad del año, a mitad, perdón, de la tribulación, a mitad de los 3 años y medio, ¿qué es lo que va a suceder? Él se va a erigir como Dios, se va a sentar en el templo, va a romper el pacto con la nación de Israel, los primeros en ser perseguidos por él van a ser los judíos, y después a todo aquel que ponga su fe en Cristo. Cualquiera que ponga su fe en Cristo fuera de los judíos, también van a ser perseguidos. Va a perseguir en el mundo entero a todo aquel que ponga su fe en Cristo. Pero a la mitad de los 3 años y medio va a mostrar la abominación desoladora, como dice Daniel, la apostasía, que se va a erigir como Dios para ser alabado, para ser exaltado, para ser glorificado en medio del templo, en el templo mismo. Es decir, va a haber un templo reconstruido por los judíos, pensando que van a adorar a Dios y agradar a Dios. Pero Él va a hacer esto. Y en los primeros 3 años y medio, si puedes leer, o recuerdo lo que hemos visto en escatología, hace paz, conquista espada. Este es el jinete blanco de Apocalipsis capítulo 6, que viene con un arco, pero sin espada. ¿Y por qué jinete blanco? Porque trata de tomar la figura de Cristo, pero no lo es. Viene a conquistar pacíficamente. Tal vez por la intimidación, tal vez por el poder, tal vez por mil cosas. No lo podemos identificar cómo es que conquista el mundo entero en paz. No lo puedo, sin guerra. No lo puedo, no hay mayores alcances en cuanto a esto. Pero el punto es que a la mitad de esto, a la mitad al terminar los 3 años y medio, como dice Jesús en Mateo 24:15, y te lo mencioné, la abominación desoladora, cuando él se proclama como el Mesías. Y esto es lo que está mencionando tanto Pablo en Tesalonicenses
como este único acto que debe haber. Apostasía ha habido y lo habrá a través de los tiempos. Personas que una vez creyeron en Cristo y luego abandonan su fe, o pseudo cristianos o cristianos nominales, quieras llamarlo como quieras. Han estado aquí, tal vez en este lugar, en otra congregación, y por voluntad propia deciden de dejar de creer lo que creen. Apóstatas, siempre lo ha habido. Pero esta única manifestación que está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica se refiere al anticristo y en el tiempo de la tribulación. Y no va a pasar la iglesia a esto sin lugar a dudas. No, no va a pasar la iglesia a esto. Y tenemos que agradecer a Dios por la época en que estamos viviendo. No vamos a pasar este sufrimiento, que sí van a pasar algunos que no llegaron a conocer a Cristo en el momento del tiempo de la iglesia, pero van a entrar a la tribulación y son los mismos que dicen a Dios, Dios, ¿hasta cuándo va a permanecer haciendo sufrir a los creyentes? ¿Hasta cuándo vas a vengar mi sangre o vas a vengar nuestra sangre? Y Jesús les va a decir, todavía no. Aún faltan ser más personas que lleguen a conocer la verdad. Y lo que está diciendo es, atentos. Se está refiriendo sí al anticristo, pero los principios que podemos sacar es que actualmente hay muchos anticristos. Y te vuelvo a repetir, el anticristo no se presenta, saca su tarjeta y te dice, mucho gusto, soy Satanás, sígueme. Te quiero llevar a la perdición. Pablo dice a Timoteo, doctrina de demonios. Lo que tú escuchas en cuanto a la Biblia, ¿sabes que es correcto? Yo te digo, yo me puedo equivocar, te lo he dicho muchas veces. Tú debes verificar que lo que yo te comparto está conforme a las Escrituras. Yo no dicto ex cátedra cuando me paro acá. Es tal cosa como ex cátedra no existe. Es una falacia, es una mentira. ¿Qué es lo que escuchamos en las redes sociales? ¿Qué es lo que vemos por la televisión? ¿Qué es lo que escuchamos en la radio? Muchas veces, cualquiera que esgrime la palabra de Dios, nosotros abrimos nuestros corazones para que nos enseñen, sin saber que nos están desviando muchas veces de la verdad. ¿Cómo es que naufragaron muchos de la verdad? Por esto, porque se levantaron muchos anticristos diciéndote que traigo la verdad, mencionaron el nombre de Dios y como somos niños espirituales, nos dejamos que engañar. ¿Qué es lo que nos va a hacer fuertes contra aquellas enseñanzas de doctrina de demonios? El conocer la palabra de Dios. Y esta mañana tenemos que tomar decisiones para nuestra vida. Si vamos a dejarnos engañar, si vamos a dejarnos realmente a la libertad de que cualquiera puede decirme cualquier cosa de Dios y yo voy a creerlo, o si realmente voy a tomar una firme convicción de no dejarme engañar y que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, Dios no lo permita, nos convirtamos en apóstatas, desviándonos de lo que antes creíamos, porque alguien nos sedujo, porque nosotros no nos fundamentamos en la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Muchos se van a levantar. Abundan, hermanos. Abundan. ¿Sabes cuántas? Voy a usar un término ah, muy generoso. ¿Sabes cuántas congregaciones hay en San Juan? Que escriben el nombre de Dios y reúnen gente bajo esa consigna. Te sorprendería saber. Yo que recorro San Juan, que veo hermano, cada cuadra, cada esquina, en cada casa veo un letrero, nombre, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. Wow. Y aparentemente parecen iglesia, pues no, de los hermanos, de los esto, de aquello. Pero tengamos cuidado. Y el único cuidado que podemos tener es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otro. No hay otra forma. Cierra tus ojos. Vamos a orar. ¿Qué es lo que nos hace fuertes?
no el ser de una denominación. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? No es ser, tomar un liderazgo. ¿Qué es lo que nos hace fuertes? No el que yo diga, no, nadie me va a engañar. Te van a engañar. El deseo es bueno, que nadie te engañe. Qué bueno que tengas ese deseo. Pero lo único que nos hace fuertes es el conocimiento de la palabra de Dios. Lo dice Juan. Muchos vendrán en nombre de Dios, muchos tomarán su nombre. Pero ¿qué nos hace fuertes? Conocer la palabra de Dios. Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que el apóstol puede escribir, advirtiéndonos. Dios, la única forma de poder vencer al maligno es conocer tu palabra, no hay otra. Dios, ayúdanos a entender esto. Gracias por este tiempo, gracias porque vivimos en un periodo privilegiado donde podemos tener tu palabra a disposición, no solo de forma escrita, aún de forma audible, podemos tenerla. Ayúdanos a poder, Señor, estudiarla y que y que tu palabra sea el fundamento de lo que cada uno de nosotros cree. Dios, te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.